sí que había hasta un libro de pinta y colorea satanista. ¿Y qué debe decir vosotros dentro de tus amigos que habéis creado el templo, amigos del templo satánico, os reunís a hablar de estos temas y qué hacéis? Porque una pregunta muy recurrente es el tema de las orgías. Yo nunca he participado en ninguna, no por falta de ganas, pero a esta edad yo creo que me da hasta pereza. ¿Qué cosas hacéis vosotros cuando os reunís? ¿Hay algo, aparte de hablar y de filosofar y tomarse una cerveza, algo que llame la atención? ¿Hacéis algún tipo de ritual o tal? ¿O sois bastante comedidos? Pues cuando nos juntamos para hablar de cualquier cosa relacionada con esto, en realidad se parece más a un club de debate. Hablamos de las influencias filosóficas que puede tener el satanismo y que nos han influido a nosotros, o algún aspecto más ideológico. Hemos hablado también mucho de la parte ritual que tiene el satanismo, o que se conoce como magia satánica, aunque es verdad, por lo menos en España parece que no lo practica demasiada gente. Yo cuando estaba estudiando este tipo de cosas en Estados Unidos, por lo visto un 80% de la gente, de los satanistas más bien, practica magia satánica. Yo creo que es uno de los temas más interesantes. ¿Qué es exactamente la magia satánica? Porque evidentemente nadie se cree que haga unos hechizos y de repente conviertas el plomo en oro ni que vayas a viajar a otras dimensiones, tal. Yo creo que tiene una parte más de ritual, ¿no? Y de hacer un acto de afirmación como son prácticamente cualquier ceremonia religiosa. ¿Qué es exactamente la magia satánica? ¿En qué consiste? ¿Qué hacéis? ¿Eso podéis explicarlo un poquito más? Digamos que es una forma de reforzar una introspección personal con teatralidad. Yo cuando hablo de estas cosas lo explico de la siguiente manera. ¿Tú cómo te concentras más en un concierto? ¿A las 5 de la tarde con toda la solana? ¿O siendo de noche, que puede haber una mejor puesta en escena, juegos de luces, que hay más un ambiente más propicio para ello? Pues yo creo que lógicamente te concentras más y lo disfrutas más de la segunda manera. Pues digamos que la magia satánica es una meditación a la que le añades todos esos elementos, una simbología, una teatralidad, lo vuelves algo puramente emocional de cara a un objetivo concreto. Y una pregunta que es un poco parida, pero que me interesa porque yo le decía a Luis en Graves que una cosa que me llama la atención es que toda la parafernalia, las camisetas y tal de los satanistas son negros, que parecía mentira que no se pudiera adorar al maligno en otros colores. ¿Tú cumples alguno de los tópicos del satanista, pelo largo, amante del heavy metal, brazos tatuados, todo eso, o eres tipo insustancial como yo? No tan insustancial. Yo no, tú me ves y la verdad es que no encajo en el prototipo de heavy. Yo llevo camisetas negras, yo llevo tatuajes, llevo el pelo cortito, pero hace nada me he comprado una camiseta de The Satanic Temple precisamente y va con la bandera arcoiris. Pero vamos, que se puede ser, que no hace falta estar ahí obsesionado con el heavy, porque es verdad que el heavy ha tomado mucho de la iconografía y a mí personalmente me gusta bastante, pero vamos, que también yo he conocido satanistas que les encantaba la música clásica y supongo que habrá algunos que no les interese la música, o sea que eso probablemente sea uno de los muchos tópicos con los que hay que enfrentarse. ¿Hay posibilidades de que se abra un capítulo en España del templo satánico o es un poco pronto? Pues estamos contactando, digamos, con los del capítulo madre en Estados Unidos, en Salem, y según no sabemos decir todavía, nosotros estamos trabajando en ello. Sí que tenemos pensado, nos nombren capítulo oficial o no, crear una asociación cultural, porque, como hemos dicho antes, no conviene, no nos gusta hacer proselitismo, pero para cargarnos todos estos tópicos que envuelven al satanismo sí que es necesario hacer difusión cultural, como estamos haciendo ahora mismo, en qué consiste la magia, qué caracteriza el pensamiento, de dónde viene la figura de Satán, cosas de ese tipo. ¿Y qué te decir? Dentro de las religiones o las referencias del satanismo, yo creo que deberíamos dedicarle un pequeño espacio al bueno de Aleister Crowley, borracho, drogadicto, follador. Yo no digo que no tuviera defectos, pero vamos, que era un personaje increíble. ¿Qué nos puedes contar un poco de Aleister Crowley, que realmente no era satanista, se hacía llamar o le llamaron la gran bestia, el Satán y tal, pero Crowley solo creía en Crowley? Sí, creo que tenía un perro que se llamaba Satán. Pero vamos, no era exactamente satanista, aunque siempre se le considere una referencia probablemente la más conocida del siglo XX. Sí, Crowley, bueno, lo del perro no tenía ni idea.
Es verdad que no se le puede considerar satanista porque en su sistema de creencias que él crea para sí mismo y él intenta configurar una religión, en realidad. Y sobre todo en la parte más esotérica, digamos, de donde bebe toda la magia satánica, pues hay elementos también del tantra, del budismo, aunque hay una estética más oscura que después toma el satanismo, y los dos tienen la misma base, el teorema de Crowley y el satanismo, como religiones que son dentro de lo que se conoce como sendero de la mano izquierda, pues lo que buscan es ese empoderamiento. Los dos buscan lo mismo, de formas diferentes, digamos, o con otra simbología y con otra estética, se podría decir. Sí. Y sí, él se hacía llamar la bestia 666, pero no se puede decir que sea satanista. Pero es curioso porque de Crowley cada año, cada 2 años, o sale un libro, sale en un cómic, o hay una canción y tal. En cambio, el verdadero fundador de una iglesia satánica reconocido, que es Anton LaVey, ha pasado un poco desapercibido. Él escribió la Biblia satánica, debería ser la referencia, pero de hecho no existe. La única biografía que hay de LaVey que no está autorizada por la Iglesia de Satán es una que sí que estuvo autorizada, hubo una segunda versión y solo se ha escrito en alemán. Pero es un tío que nosotros lo conocemos, a veces se habla de él, pero vamos, comparado con Aleister Crowley, es no diría una nota a pie de página, pero desde luego no se le puede comparar. ¿Quién fue exactamente Anton LaVey? Anton LaVey fue un inmigrante de padres rumanos que se crió en un entorno tan liberal como fue el San Francisco de los 60, y a partir de ahí, pues en ese contexto y dentro, de la mano con su ideología también muy, muy anticristiana, decidió crear la iglesia satánica. Digamos que fue el primero que configuró el satanismo como un grupo organizado y estructurado. ¿Y qué opinión tienes tú de él? Porque a mí me parece interesante, digamos, como provocador, que es lo divertido que tiene. En la Biblia satánica hay cosas que no valen para nada. En algunos de sus otros libros, depende de lo que cojas, es mejor o mejor. Pero él también, o peor, perdona. Pero él era sobre todo un provocador, ¿no? ¿Conoces el documental ese? Creo que es La Misa Negra, que por cierto está en YouTube para el que quiera verlo. Él también tiene una parte exhibicionista, aparte que hay una parte de él que no me gusta, que era un maltratador de animales y de personas, o por lo menos eso decía su hijo. La verdad es que igual que Crowley, LaVey era bastante extravagante. Yo creo que uno cuando lee la Biblia satánica, por el lenguaje que utiliza tan tremendo, se da cuenta que eso está dirigido a cristianos para que con su alarma pues le dan un poco de publicidad. Y a él le gustaba adornarse mucho también en sus rituales para estas cosas. Llegaba a tener un león de mascota, por ejemplo, y pues hay fotos, o en ese mismo documental aparecer un montón de gente con máscaras de animales, con capas de colores que te puedes comprar por 10 euros o menos en cualquier tienda de disfraces. Sí, no, y a ver, otra cosa que le reprochan, sobre todo o algunos dentro del templo satánico, en los foros del templo satánico, es que, y lo decía Anton LaVey, no me lo invento yo, que él decía que el satanismo era Ayn Rand, o sea, darwinismo social, disfrazado de religión. Él, así como Aleister Crowley decía, haz lo que quieras, era la última ley, pero no tenía ese sentido de devorar el satanismo de LaVey, sí que es muy, muy darwinista, ¿no? De jerarquizar, ellos son un poco los elegidos, ellos están por encima, ellos han visto la luz, y el que esté por detrás, que apechugue. Sí, él intentó coger toda esa simbología satánica o que dentro de ese cristianismo cultural se asociaba con Satán para colar la ideología de Ayn Rand, y eso es de lo que más se le reprocha. En mi opinión, toda la tradición de la literatura en Occidente que hay sobre Satán no se puede sacar una lectura sociodarwinista. Yo creo que LaVey recogió eso y que implantó muchas de sus ideas personales para intentar promover las mismas, ¿no? Digamos que sí, que coge todo ese ideario, que ahí estaba el que le dieron los románticos, pero los románticos eran feministas, eran anarquistas. Tú puedes coger Dios y el Estado de Bakunin y ver cómo es una de las primeras personas que alaba a Satán y que tiene esa visión de Satán. Entonces, colocar esas ideas pues no encajan de ninguna forma, y ahí es donde se ve que él intentó, digamos,
hombre, desde mi perspectiva, corromperlo. Sí. Pero no encaja. Metió muchas de sus ideas personales. ¿Y qué diría el tercer estadio casi del satanismo moderno? Hemos hablado de la prehistoria con Crowley, del momento fundacional, que es la iglesia de Satán de LaVey, y luego aparece el templo satánico, aparece en Estados Unidos en un momento político más que religioso, muy interesante, bueno, político-religioso, que es cuando George Bush hijo empieza a legislar, porque él se apoya en los grupos religiosos más ultras del panorama católico americano y empieza a legislar a favor de ellos. Entonces surge el templo satánico como una reacción que pretende ser una iglesia que pueda acogerse a todos los beneficios que ofrece Bush para sus seguidores, pero utilizarlos en contra de esto y para llamar la atención sobre la deriva teocrática que estaba tomando el gobierno americano. Dicho esto, el templo satánico no acepta dinero público, está en contra de recibir dinero público, y por eso es cuando se intenta legislar para que reciban más dinero, para que tengan o paguen menos impuestos, ellos siempre se han opuesto. ¿Qué es el templo satánico? Porque ahí yo creo que es cuando es un satanismo que es el que realmente tiene futuro, filosóficamente está es muchísimo más sólido, es mucho más abierto, es mucho más integrador, bebe del humanismo, no es antirreligioso. ¿Cómo definirías tú el templo satánico? El templo satánico, como has dicho, tiene una parte muy activista, pero no creo que por ello pierda valor religioso. Nace como contraposición a lo que he comentado antes de LaVey y de sus ideas sociodarwinistas, y intentan volver, digamos, a esos orígenes ideológicos más relacionados con el humanismo y con el empoderamiento personal. Beben también, claro, de la rebelión de Los Ángeles, de Anatole France, que era socialista, y yo creo que esos valores se encajan mejor dentro de esa ideología. Luego, por otro lado, la legislación estadounidense es muy particular con todo lo que tiene que ver con lo religioso. Ellos, evidentemente, aprovecharon todo ese sistema, que yo creo que es uno de los mejores actualmente para proteger la libertad, sí, y la diversidad religiosa, pero se aprovechan de ello. De hecho, para promover el secularismo, que es una de las misiones principales que tiene el templo satánico, se avalan en la primera enmienda cuando intentaron instaurar una estatua de 2 metros en el Capitolio de Oklahoma. Un momento para que el monumento es con los 10 mandamientos inscritos, que violaba la separación de Iglesia-Estado. Sí, estaba el monumento de los 10 mandamientos que regaló un miembro del Partido Republicano cristiano al Capitolio, y ellos intentaron instaurar una estatua de Baphomet, una representación de Satanás, digamos, para, pues, como otra ofrenda que se tendría que haber aceptado sin ningún tipo de problema, porque la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice que ninguna religión puede tener prioridad sobre otras y que todas deben tener los mismos derechos. Entonces eso generó mucha polémica, y al final decidieron quitar la estatua de los 10 mandamientos para que los del templo satánico instaurasen la suya. Exacto, y luego la verdad es que seguir las campañas, lo bueno que tiene el templo satánico, creo yo, es que el elemento político que han añadido es muy inteligente. O sea, no son una banda de cafres y todo eso, son muy numereros, son muy de aparecer todos vestidos de negro, y tiene un aspecto teatral que a mí me encanta, pero las campañas que hacen son muy interesantes. Por ejemplo, antes hablaba que había un libro de pinta y colorea de satanismo. Esos libros los daban en los colegios, en los que los grupos integristas iban a darles Biblias a los niños, y de ahí salió un proyecto contra el acoso escolar, por ejemplo. Sí, efectivamente esos libros de pinta y colorea que se pueden descargar en internet, uno los puede encontrar fácilmente. Tienes, por ejemplo, ejercicios de tipo: ayuda a Damian y a Cerbero a encontrar el Necronomicon y encontrar la salida del laberinto. Son muy, muy infantiles, es imposible pensar que se puede hacer proselitismo a partir de ahí, son hasta cómicos. Se promueve también, se hace a través de estos libros, una campaña contra el bullying, y es una de las cosas que más me gusta del templo satánico, que intenta ser activos. La religión está ligada a la política,
queramos o no. Y yo creo que una de las cosas que más le falla a la Iglesia